El mundo es un desierto árido. Esa es la verdad. Un desierto de insolaciones y tormentos. Por donde lo mire usted, es un mundo que se está cayendo a pedazos. Nadie está conforme en la tierra. Sea que sea pobre o sea rico, lo mismo. La gente siempre vive en pie de lucha y en desacuerdo. El mundo es un desierto árido de insolaciones y tormentos. Lo digo yo y no sé si alguien más, pero yo lo digo porque sé de dónde vengo. Y conozco mi conversión. ¿Cómo fue? Salí de ese mundo, salí de ese desierto y me encontré con un árbol frondoso que tiene sombra y frutos y agüita. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Eso de llegar al Evangelio no es solamente entregarse a ser religioso. Eso es grande, convertirse a Dios. Eso es un encuentro precioso. Eso es llegar debajo de ese árbol frondoso y reposar y descansar. Vienen de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Aleluya, aleluya. En el mundo todos expresan su inconformidad. A todo, usted no oye a nadie por allí conforme, contento con lo que vivimos, ni con la política, ni con el gobierno, ni con la escuela, ni con nada. Todo el mundo anda inconforme en esta tierra. Tenga plata o no la tenga. Si la plata fuera la felicidad, los ricos serían felices. Pero no hay un rico feliz. Los ricos están ocupados en sus cosas. Como dijo alguien, se preocupan más por lo que no tienen que por lo que tienen. Y por estar pensando en lo que no tienen, no disfrutan lo que tienen. No hay felicidad completa para nadie. Repito, en el mundo todos expresan su inconformidad. Hable con la gente por ahí por la calle y verá. Entrevístelo. Entonces, ni en lo económico, lo que menos conforma a la gente, ni en lo político. Miren la pelea de los políticos a ver quién se sube. Ni en lo social no hay comprensión, ni en lo moral, y mucho menos en lo espiritual. Y en todo la gente está incompleto, inconforme. Es un mar tempestuoso, es un mar en tempestad. Los que salimos de ese mar tempestuoso no queremos volver más nunca allá. Y aquí conmigo quizás haya personas que han hecho lo mismo. Yo le he dicho al Señor con lágrimas, no quiero volver a ese fango espantoso, maloliente. Salí del mundo y ayúdame para no volver a ese mundo asqueroso, puedo decir esta mañana. Si el término suena un poco feo, discúlpenme, pero es un mundo asqueroso, un cieno inmundo. Y de allá nos retiró, nos sacó el Señor. Y hemos venido a sus pies. Entonces nadie está conforme, todo el mundo expresa su inconformidad en este mundo. ¿Por qué? Porque es un mundo lleno de pecado, de maldad, donde hay violencia, asesinatos, atracos, extorsiones, drogadicción, prostitución, secuestros, homicidios, pederastia, violación de niños, estafas. Entonces, miremos toda esta lista. También, como dijo un escritor, hay hacinamientos, hay prostitución y hay droga y toda clase de vicio. De eso está lleno el mundo, de pecado. Y lo que tiene la gente mal en el mundo no es tanto la política, sino el pecado. Porque el pecado es un mal que no lo cura sino la sangre de Jesucristo. Y el pecado tiene al mundo sumido en el mal. Pero gracias a Dios hay un pueblo que respira vida. Porque hemos llegado a la sombra de un gran árbol. Jesucristo es el árbol de la vida. Digan gloria a Dios. Jesucristo es el árbol de la vida. Y salimos de ese desierto, de ese mundo asqueroso, y llegamos a una sombra densa, agradable, donde hay refrigerio, donde hay paz. Hay sombra, fruto y agua. Amén. Y eso es suficiente para tener un buen refrigerio. Amén. Entonces, en ese mundo de esas condiciones como está,
Entonces, hay uno que eleva su voz y dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El mundo no lo tiene en nada. Ya dije que si la plata fuera la felicidad, porque hay muchos pobres, pero también hay muchos ricos. Pero vaya, para que se dé cuenta cómo viven, que no alcanzan este mundo y el otro. Pero el Señor nos ha traído para que descansemos, para que reposemos. Amén. Recuerdo que yo me estaba muriendo, me sentía perdido, me sentía un pecador, perdido, hundido en el mal. Vea, yo me escondía para llorar y para pedirle a Dios en silencio. Yo no sabía que ese asunto era que Dios me estaba llamando, yo no entendía, sino que era una tribulación terrible, que viviendo en mi casa con mis hermanos y mis padres, ellos no se daban cuenta qué me estaba pasando. Era personal, pero una agonía terrible. Y lloraba en silencio, me apartaba para llorar en silencio, me escondía. Yo no sabía qué me estaba pasando, hasta que llegó el Señor y me quitó esa carga onerosa de pecado, digamos gloria a Dios, y descansó mi alma. Ustedes no saben lo que sentí yo el día que me bautizaron. No se me olvida, hermano. Tengo ese cuadro aquí completico en la cabeza. Me llevaron a una quebrada por allá. Nos llevaron como 60 personas. Yo era un muchacho arrepentido, ya me había entregado. Creo que ya había recibido el Espíritu Santo, pero no me había bautizado. Y yo había leído que el bautismo era para perdón de los pecados. Entonces todavía yo me sentía fallo. Sentía que todavía estaba mal, que si venía el Señor me podía quedar. Y no se imaginan, no imaginan ustedes qué sentí yo ese día. Cuando salí de ese río, de esa agua, bautizado en el nombre de Jesucristo. Qué alivio, qué descanso. Ese es un refrigerio que uno no lo puede explicar. El Evangelio es el lugar donde hay descanso y solaz. Amén. Yo sentía que estaba perdido y lloraba. Pero el día que recibí al Señor en mi alma, ese día descansé. Un descanso. El Evangelio es el único lugar de descanso que hay en la tierra. Cuando el pecador viene sediento, cuando el pecador viene apurado, porque ya Dios le ha hecho ver sus pecados y llega a la iglesia. Por eso en la iglesia hay que tener mucho cuidado con la gente nueva. ¿Oyeron? Con los hermanos que se entregan reciente. Usted que está cerca del vecino, de este hermano, de esta hermana, usted que lo conoce, busque la forma de ayudarlo. Porque uno llega a la iglesia agonizando, como esos pescaditos cuando el agua se les ha dañado. Ustedes han visto eso en la televisión. Cuando el agua se abomba, dicen por ahí, ¿no? Las primeras aguas que llueve. ¿Cuántas veces a los pescaditos se les va el oxígeno? Y hay veces que ha habido mortandad de peces, pero en cantidad. Los han visto recogiéndolo con palas y en botes para botarlos, porque el agua se les ha dañado y les ha faltado el oxígeno. Entonces sacan la boquita hacia afuera del agua, flor de agua, acabándose, muriéndose en una vida entre la vida y la muerte. Pues así viene a uno cuando viene del pecado, sin oxígeno, muriéndose, a ver quién le da la mano, a ver quién lo ayuda. Por eso es bueno acercársele al pecador y ayudarlo. Sea que se vaya a entregar o que ya se entregó pero está reciente, dele la mano. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, muriéndome, qué afán, qué angustia tenía yo tan fea. Yo no sabía qué me estaba pasando, pero era una tribulación grande. Y llegué a la iglesia en esa época tan crítico que era eso, entregarse era una cosa crítica. Y llegué agonizando, y llegué apenado, avergonzado, me sentí extraño. ¿Qué será esto? Porque nunca había ido a un culto. Y llegué a la iglesia con esa angustia, con esa agonía. Gracias a Dios, en la iglesia hay ancianos y ancianas dispuestos a tenderle la mano a alguien. Y mientras algunos le dan consejos malos a uno, otros le dan maravillosos consejos. Siga al Señor, afírmese, hermano, pídale al Señor que lo ayude, tenga fe. Vamos a los cultos. Dígale al Señor que le ayude a arreglar su vida, hermano, venga acá y empiezan a darle fuerza.
Eso es maravilloso, ese es un trabajo que hay que hacerlo. No espere que lo manden ni que le den un cargo. Su vecino que se entregó, que se quiere entregar o que no es entregado y tráigalo. No espere que le den un cargo para usted hacer ese trabajo. Ese trabajo nos corresponde hacerlo y con gozo y con alegría sabiendo qué resultado da ese trabajo. Yo lo digo por mí. Cuando me entregué al Señor, los hermanos me cayeron. Y los hermanos en la región, en la casa, la familia, porque casi toda la familia nos entregamos en esos días. Pero puedo decir que los hermanos estuvieron presentes y atentos. Esa es una cosa maravillosa, porque cuando viene del mundo, viene así como le dije, como esos pescaditos. ¿Los han visto, hermano? ¿Ustedes lo han visto? Ahogándose porque se les dañó el agua, porque dicen que es que el oxígeno le falta, ¿no? Entonces ellos viven de ahí, se ahogan. Y hemos visto esos cuadros feos, cuando en unas playas miles de pescados grandísimos, bonitos, en la playa muertos, porque se les dañó el agua. Entonces, si el agua se dañó, el Señor tiene agua limpia, cristalina. El Señor tiene agua sana, limpia, fuentes vivas. La palabra de Dios es una fuente viva, es una fuente de agua viva. Esto, hermano, esto no es cualquier libro. Esta es la palabra de Dios y es una fuente de agua viva, cristalina y sana. Y cuando uno está en esas condiciones muriéndose, necesita que alguien le dé la mano, que alguien lo ayude. Ahí decimos algunos, apadrínelo. ¿Qué quiere decir apadrinarlo? Estar al lado de la persona y ayudarlo. Porque cuando la persona está recién entregada, el diablo lo ataca. Y él no se sabe defender muchas veces. Pero ahí está el hermanito aquel, ahí está la hermanita aquella anciana que le cae y comienza a ayudarlo hasta que se afirma, hasta que el hombre coge fuerza. Entonces, volviendo al caso mío, que yo recuerdo mi conversión, que fue una cosa terrible. Yo me atribulé, era un muchacho, pero yo me sentía agotado, angustiado y estoy perdido. ¿Qué debo hacer? Yo me iba al campo por ahí donde no me vieran a llorar y me arrodillé muchas veces a llorar. Señor, yo quiero ser salvo. No me dejes perder. Y yo era católico y yo no sabía de evangelio ni nada. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser salvo. Lo que no quiero es ser evangélico. Fíjense qué oración. Yo quería ser salvo, llorando, hermano, llorando. Pero el Señor entiende a uno. Él comprende a uno. Él sabe qué le quiere decir a uno aunque no lo diga muy bien. Aunque uno no lo diga muy bien, Él sabe qué es lo que yo quiero decirle. Yo decía, Señor, llorando, hermano, llorando solito por ahí escondido, que no me vieran. Yo quiero ser salvo, lo que no quiero es ser evangélico. Ayúdame. Este Padre misericordioso que entiende, que interpreta los pensamientos y las intenciones del corazón, me comprendió que yo me venía ahogando, que me venía muriendo, que mi vida estaba entre la vida y la muerte, como esos pescaditos sin oxígeno. Entonces, estando en esas condiciones, muriéndome o medio muerto, como el hombre que iba de Jerusalén a Jericó, ahí estaba debatiéndome entre la vida y la muerte. Y pasaron muchos distraídos y me dejaron perdido. Pero pasó el buen samaritano. Aleluya. Pasó el buen samaritano. Digan quién es el buen samaritano. Hermano, lo siento callados. ¿Qué pasa? ¿Ah? A ver, hermano, ¿quién es el buen samaritano? ¿Será que yo estoy predicando solo o tengo una gente adelante? Amén. A ver, ayúdenme. Porque si soy yo solo, me voy. Me voy de aquí. Porque yo no puedo estar aquí como, como perro ladrando al aire, no. Yo creo que